tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que puedes reprogramar tu mente. Puedes transformar tu realidad. La mala noticia, el subconsciente es esa parte muy oscura, esa parte que te controla, te domina y te traiciona. Esa parte donde están tus secretos. Resulta que solamente utilizamos el 5% de nuestra capacidad mental. El otro 95% es esa parte oscura. Es como si fuera un iceberg donde solo lo visible es donde está la conciencia, donde está la luz, y todo lo que está abajo del iceberg es esa parte de nuestra oscuridad. La mente subconsciente es ese 95% y la consciente es el 5%. Esa es la buena y la mala noticia que te tengo hoy. ¿Sabías tú que cerca del 50% de tus creencias son heredadas? Sí, de tus padres, de tus ancestros. ¿Y sabías tú que cerca del 50% de tus redes neuronales las heredas? El resto de tus redes neuronales se basan o se obtienen de aquellas experiencias y conocimientos que obtienes a lo largo de tu vida. Es mucho, ¿no? Es demasiado. Lo que te quiero decir hoy es que no existen víctimas, existen voluntarios. No eres víctima de nada ni de nadie. Lo que te quiero decir hoy es que esa parte inconsciente, oscura, que a veces te domina, se puede terminar así, en momentos de despertar de conciencia, de traer luz a la oscuridad, de saltos cuánticos. Gracias a Dios contamos pues con técnicas de la sanación, por ejemplo, con la onda cerebral teta. Son cinco ondas cerebrales. La que yo utilizo es la onda cerebral teta. Es donde se encuentran tus emociones, la parte creativa, tus creencias. Es como esa parte que le llaman Wonderland, o el lugar de las maravillas. Ahí sucede todo y nada. Puedes transformar tu realidad. Herencia no es destino. Infancia no es destino. No importa de dónde vengas, no importa quién fuiste. Lo que importa es quién quieres llegar a ser. No importa lo que tuviste el día de ayer, no importa cómo es tu situación económica hoy. Lo que importa es quién quieres ser, a dónde quieres llegar, tomando en cuenta siempre que el dinero es un medio, el dinero no es un fin. Siempre poniendo un fin más elevado. Y el dinero y la prosperidad llegan por añadidura. El subconsciente va a traducir algo regido por la fe de igual forma que algo regido por el miedo. ¿Qué eliges tú? ¿Cómo estás dirigiendo ese iceberg? ¿Por el amor? ¿Por la fe? ¿O por el miedo? Hemos estado viviendo épocas de mucho miedo. ¿Pero qué creen? Yo desde niña, desde que tengo recuerdos, soy la reina del miedo. Me paralizaba. Ese cerebro primitivo que todos tenemos, me paralizaba. Es esa parte que te dice ataca, huye o paralízate. Mi hermana, más chica que yo, me defendía a mí, que estoy toda grandota y ella chiquita. Le entraba a los trancazos y me defendía. Me paralizaba el miedo. Hasta que un día, en Acapulco, tuve un intento de secuestro. Después de cubrir nota roja, crimen organizado, escenas de secuestro donde yo cubría la nota, la editaba, la escribía, la presentaba al aire. ¿Y saben qué? Mi subconsciente empezó a trabajar miedo, miedo, miedo. La mayoría de las notas que yo cubría sobre crimen organizado y ataques, pues eran en camionetas
rojas. Y entonces me la compré, sucedió, y de repente empecé a oír una voz saliendo de una disco, ya saben cuál, la que quemaron, y me empiezan a perseguir. Empiezo a rezar el Padre Nuestro y empiezo a escuchar una voz que me decía izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y en ese momento pensé que estaba loca, pero seguí esa voz y pude perderlos. Para mí hoy se llama Espíritu Santo. Quizá para ti se llama conciencia, o se llama prana, o se llama chi, o como tú quieras llamarle. Pero eres uno con el Creador. Hay muchas creencias que impiden el éxito y estas creencias están en esa parte subconsciente. Lo que yo hago es transformar esas creencias para que sean creencias potencializadoras, para que la gente pueda aumentar sus ventas en un 70%, porque es como un sistema de creencias donde si tú derrumbas un ladrillo, se viene abajo toda la pared. Estas son creencias que nos enseñaron desde niños. A todos nos dijeron en alguna vez, niña tonta, o si no te acabas la sopa, te van a castigar, ¿no? Allá arriba. Ideas o falsas creencias que nos provocaban miedo. Por cierto, la palabra miedo en inglés, fear, por sus siglas, F-E-A-R, false evidence appearing real, falsa evidencia que parece real. El miedo es una ilusión. La enfermedad es una ilusión. Porque detrás de toda enfermedad hay una culpa por sanar. Tenemos nuevas disciplinas. La nueva medicina te dice que primero sanes la mente para sanar el cuerpo. Transformando la energía, transformas el cuerpo. La epigenética, epi significa más allá, y la epigenética es ir más allá de la genética. La epigenética nos da una noticia esperanzadora. Te dice que puedes alterar o activar hasta un 80% de tus genes. Entre un 70 y un 80% de tus genes que puedas alterar, pues resulta maravilloso, ¿no les parece? Imagínense que tenemos una pistola. Las balas son los genes. La mano que la dispara es la epigenética. La epigenética es tu estilo de vida. Tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, tus hábitos, tu estrés, hábitos alimenticios, hábitos de sueño. Podemos alterar esa genética. Por eso, dos hermanas, como por ejemplo, mi hermana y yo, podríamos tener predisposición al cáncer porque mi abuela materna murió de cáncer de mama. Pues resulta que como tenemos buenos hábitos de acá y de todo lo demás, nos hemos salvado. Me quitaron un tumor benigno, gracias a Dios, de 12 centímetros, más grande que la cabeza de mi hijo al nacer. Por esa misma herida de la cesárea, por ahí. Sacaron ese tumor y le agradezco al tumor porque me recuerda el poder de la mente. Mis miedos, mis frustraciones, todo eso estaba ahí. La culpa. Detrás de toda enfermedad hay una culpa por sanar. Perdónate, perdona. Y si tú te conviertes en no materia, puedes transformar la materia. No es cambiar la materia con materia. Albert Einstein ya lo decía. La nueva medicina será a través de las frecuencias. Ese futuro ya llegó, ya está aquí. Hay muchos dispositivos cuánticos y muchas herramientas cuánticas que están acelerando todos los procesos para atraer prosperidad y abundancia, así como para sanar. ¿De qué se trata? De que seamos un magneto mucho más potente para atraer lo que queremos. Primero, me convierto en eso que quiero. Y después puedo crear vórtices energéticos, toroides, que es esas formas que tienen en el centro vacío para atraer todo, porque la física cuántica ya demostró que todo lo que vemos sólido es 99.99% de vacío, de energía. También lo dijo Tesla, Nikola Tesla. ¿Quieres entender el universo? ¿Quieres saber los secretos del universo?
entiende todo lo que tenga que ver con la energía y con las frecuencias. Ok, ley de la atracción y ley de causa y efecto. Cuando sumamos la ley de la atracción y la ley de causa y efecto, o ley de la siembra y la cosecha, o ley del karma, como quieran llamarle, nos da como resultado en esta ecuación una fuerza magnética que atrae lo similar. Pero ojo, tiene que haber ciertos elementos para que funcione, porque no se trata de decir decretos todo el tiempo. Se trata de ser constantes, coherentes, y se trata de que seamos eso que dice ahí, cerebro y corazón. Cuando yo no le imprimo corazón al cerebro, no puede trabajar. Creíamos que era el que gobernaba, el que gobierna es este. Ya se demostró que tenemos cerca de 40,000 neuronas en el corazón, se llaman dendritas. Entonces, voy a meterle emoción, sentimiento a mis decretos y voy a tener coherencia con aquello que pido. No puedo decir, quiero una pareja, pero los hombres son unos desgraciados. No, pues no hay coherencia, ¿verdad? O quiero trabajo, pero no me gusta levantarme temprano y no me gusta la disciplina. No, pues entonces no te va a llegar. Tiene que haber coherencia, tienes que ser constante, porque no se trata de un día, se trata de tener una disciplina cada día. Pensamientos más emociones igual a manifestación. Vamos a poder verlo materializado. Cambiando tu energía, cambias cuerpo. Yo era adicta a los antibióticos. Me enfermaba cada 2 meses de la garganta, siendo comunicadora. Qué ironía, ¿no? Y entonces me di cuenta que la medicina alternativa para mí era más funcional. Empecé a tomar estos cursos, estas técnicas de sanación, como el Reiki, como la sanación con la onda cerebral Theta. Me hice facilitadora de un curso de milagros y empecé a ver milagros en mi vida. Hoy vengo a decirte que tú eres un milagro, que no eres víctima de nada, que puedes transformar tu estado actual de salud. Toda enfermedad es reversible utilizando el poder de la mente con la coherencia de tu corazón. Ahí está lo que decía Einstein, el futuro de la medicina son las frecuencias. Y también Einstein decía, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel donde se generó el problema. Necesitas elevarte un plano más elevado para resolver el problema. Resonancia, ¿qué es la resonancia? Cuando 2 frecuencias similares se encuentran. Si yo le hago así, doy un clic en un estacionamiento para abrir mi auto, eso es resonancia. Solamente un auto va a abrir con este clic. Hoy estamos todos aquí resonando en celebrar la vida, en generar más redes neuronales para tener más conocimiento y experiencias, en un despertar de conciencia para hacer un mundo mejor del que conocimos. Tenemos cerca de 70,000 pensamientos al día, más o menos. De esos 70,000 pensamientos al día, 90% más o menos son negativos. Y 90% de nuestras causas de preocupación son cosas que nunca van a suceder. Y lo que te quiero decir el día de hoy es que sigas resonando. Sigue resonando en amor, en fe, en esperanza. Tenemos todo para transformar al mundo. Ábrete a estas teorías, que muchas de ellas ya están comprobadas. Yo, en carne propia, he visto sanaciones instantáneas, remisiones inmediatas. He visto gente levantarse. Yo, personalmente, estuve 3 veces desempleada y yo era la reina del miedo. Imagínense cuando esa persecución de todo el gobierno y todo el sistema atrás de mí y de mi familia por esta persecución. Cuando mi hermana se reunió con un narcotraficante, juraba que iban a entrar a mi casa a matarnos a mí y a mi hijo. Hoy no tengo miedo, porque pude gestionar mis emociones y pude dominar mis pensamientos para que mis pensamientos no me dominen a mí. Hoy te invito a que practiques la fábrica de dinero y la fábrica de salud más grande que tienes. Tu cerebro en coherencia con tu corazón. Gracias.